Ahí estamos. Buenas tardes para todos. La Escuela de Genealogía Juan Luis de Aguirre y Tejeda, dependiente de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, continúa hoy, sábado 25 de julio, con uno de nuestros encuentros virtuales sobre genealogía. Y vamos a tener hoy la presencia de un conocido nuestro de la academia, porque ya ha estado en alguna de nuestras reuniones, Gustavo Navarro Orñasek, quien nos va a ofrecer una conferencia sobre un tema interesantísimo y de última novedad en estos tiempos del siglo XXI. Si te parece, Sebastián, compartir. Bueno, Gustavo, como decía, eh, conocido de nuestra institución. Él es escritor, investigador, genealogista y tiene una amplia experiencia en la investigación genealógica y una investigación sobre sus antepasados en lo más profundo, lo vamos a decir así, lo más profundo de la Europa del Este, que por ahí es un poco desconocido en nuestros ámbitos institucionales, las genealogías, los linajes de la profunda Europa del Este. No quiero extenderme más, por lo que le vamos a dar la palabra a Gustavo, agradeciéndole su presencia y su tiempo para con nosotros. Gustavo. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, quería agradecerles muchísimo por el tiempo y el espacio brindados. Quería comentarles que, bueno, el tema de esta exposición tiene un poco que ver con lo que había expuesto la vez pasada, que sería como el aspecto metodológico, si se quiere, o digamos, en qué hemos utilizado este tipo de herramientas. Esta investigación la hemos realizado con mi hermano, que obviamente tenemos ancestros en común, pero además, bueno, él por su lado, la familia de su esposa es japonesa, entonces por ese lado también hubo otras barreras. Eh, y bueno, por lo general, cuando uno piensa en la investigación genealógica, piensa en la heráldica, piensa en, yo digo, va de blasón en blasón y de escudo en escudo hacia el pasado, y de ahí a España. Pero, ¿qué pasa cuando el rastro se pierde una o dos generaciones o tres generaciones atrás? Y de golpe, cuando uno quiere investigar, antes no había internet, pero cuando empezó a haber internet, nos encontramos con, bueno, una barrera importante que es la idiomática y la de los alfabetos, porque hay muchos pueblos eslavos, la mayoría, usa el alfabeto cirílico. Hay otros que usan el alfabeto árabe, qué sé yo, en Asia está los kanji, los ideogramas chinos. O sea, ¿qué pasa cuando alguien tiene una ascendencia que de golpe se planta ante una puerta en apariencia infranqueable? Eh, yo quería mencionar tres barreras. Una es esa, la idiomática y del alfabeto. La otra es la distancia geográfica. Y la otra es la ilegibilidad de los documentos, que tiene que ver ya más con los paleógrafos. Pero bueno, esto de los puentes invisibles, entre el papel y el algoritmo, lo pensaba como una manera de franquear ese abismo. En algunos casos, obviamente que conocer el idioma y el sistema de escritura importa muchísimo más, pero si uno conoce un poco, o sea, la IA no es un reemplazo de la inteligencia humana. Eso quería dejarlo sentado de antemano. No es que vengo a traer la luz de Prometeo y decir, oh, no, bueno, la IA va a solucionar todo. No, no, no.
es un multiplicador de fuerza como el martillo o la bicicleta, o sea, en las manos adecuadas, con experiencia y sapiencia, va a tener resultados mucho más avanzados, y en manos inexpertas va a tener resultados un poco más pobres o ninguno. Y en las manos equivocadas ya van a ser resultados destructivos. Pero bueno, eh, dejando eso de lado, hay un concepto en la cultura eslava que es la palabra skitalets, que significa el errante eterno, el vagabundo, y tiene que ver con el desarraigo. Se parece mucho a esa idea que siempre comentaba Borges en las entrevistas de sentirse un europeo nacido en el exilio. El tema de que le ha pasado, por ejemplo, a ancestros nuestros, los más ancianos, que pudieron volver a la Europa de sus padres y se encontraban con que había cambiado. Entonces, aquí se sentían extranjeros, pero allá también. Bueno, de alguna manera, el uso de metodologías avanzadas permite no solamente franquear esas tres barreras limitantes que mencioné, sino también construir narrativas familiares que permitan integrar esa identidad pluricultural, pluriétnica, eh, ya no entendida como un tronco lineal, sino como una red de hilos que vienen de distintos lados, porque, por ejemplo, de un lado de mi familia tenemos esa parte hispánica que se remonta a 400 años atrás, pero de la otra parte era mucho más nueva y nosotros nos fascinaba lo desconocido, por eso nos embarcamos en este viaje. Y bueno, aclarado eso, quería comentar, digamos, algunas herramientas que hemos utilizado, como los OCR y HTR. Voy a utilizar en la medida de lo posible los términos en español para no generar disonancia con el contexto. Los reconocimientos ópticos de caracteres son los primeros, y los segundos son los reconocimientos de escritura manuscrita. Que esto es una cosa que hace un par de años estaba el primero y el segundo no, pero bueno, avanza a una velocidad que nos deja atrás muy pronto. Eh, estas herramientas que utilizamos estaban ligadas, digamos, al aprendizaje profundo, automático de los lenguajes grandes, de los modelos grandes de lenguaje, quiero decir, eh, mediante las redes neuronales convolucionales recurrentes. Esta es una arquitectura que tiene dos partes. Una es las capas convolucionales, que cumplen como una función de auxiliar del paleógrafo, o sea, se encarga de extraer características visuales complejas del manuscrito, los materiales, patrones de tinta, ligaduras entre caracteres. Y el segundo es el de las capas recurrentes, que sería el auxiliar de la parte lingüística del trabajo, que analiza la secuencia temporal y de forma temporal y contextual, evaluando la probabilidad de que una determinada letra o sílaba le siga a la otra, dentro de la estructura gramatical del idioma histórico analizado, y bueno, y del acervo visual con el que se alimentó esa herramienta. Todo esto lleva un proceso de ajuste fino, de modelos, entrenándolo con un montón de imágenes, de documentos, de fotos, eh, de manera tal de que se va aumentando la tasa de eficiencia de aprendizaje hasta llegar a un acierto de entre el 92 y 95% de precisión. Luego ahí, obviamente, que el criterio humano es el que termina de decir esto está bien, esto está mal, porque esto es solamente una herramienta, y en esto obviamente hay que advertir el tema de los dos grandes problemas que tiene esta herramienta, que son los sesgos y las alucinaciones. Las alucinaciones suelen ocurrir cuando la información viene de manera fragmentaria, y como es básicamente un procesador estadístico de texto muy avanzado, tiende a rellenar lo que no conoce con información errónea o inventada. Por eso hay que entrenarlo para que no permitirle que haga eso. Para que, digamos, ubique cada cosa en su contexto. Y la otra, bueno, es el tema de, eso es la alucinación. El otro tema es el de los sesgos.
Un ejemplo muy simple que se nos ocurrió en un curso hace un par de años fue, por ejemplo, uno le pregunta a cualquier herramienta de inteligencia artificial cuál es la mejor canción del mundo y les apuesto 1000 a 1 a que va a responder que es cualquier, no importa qué canción, pero va a ser una canción en inglés. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No? En Indochina, en Indonesia, en Vietnam, en Camboya, en Manchuria, en Kamchatka, ¿no hay canciones? ¿Quién dice que primero está el mundo anglosajón y después todo lo demás? Bueno, eso es por dar un ejemplo. Eh, de hecho, cuando uno piensa y digamos, la IA no hace más que replicar de alguna manera el sesgo humano, porque cuando pensamos en heráldica, en genealogía, siempre estamos pensando en vetustos linajes patricios hispánicos. Pero en realidad, si bien hay un grupo de familias y apellidos fundacionales que todavía perviven en la Argentina, en los últimos 150 años, eso se vio mixturado por un montón de culturas y etnias nuevas que fueron llegando y siguen llegando al día de la actualidad. Es, la historia se va construyendo de manera colectiva y diversificada con el paso del tiempo, y bueno, ninguna historia es. Entonces, son todas partes de la misma historia total, quiero decir. No, el sesgo lo que hace es recortar y decir esta historia vale más que aquella, como pasaba en el siglo XIX con el colonialismo, que consideran que había una línea de progresión positivista y ellos estaban adelantados en una línea de tiempo y el resto estaban en distintas posiciones. No, no existe tal línea. En los cuatro ámbitos en que pudimos apreciar el valor diferencial de esta herramienta, eh, que quería comentar, una es ese que mencioné, el de la transcripción y lectura paleográfica. De mucha utilidad fue la plataforma esta Transcribus, porque si bien mi hermano sí es científico computacional, yo no. Entonces, para personas neófitas es como más práctica, ¿no? Nos sortea tener que eh, acceder de manera más rigurosa. Este, Esto sirve para, bueno, lo que mencionaba, variaciones caligráficas regionales, perdón, para leer el tema del deterioro físico del soporte, bueno, y procesar miles de páginas de texto en esa calidad, digamos, que es lo más complicado, porque a un humano le llevaría muchísimo tiempo de trabajo. La segunda es la desambiguación nominal, lo que le llaman matching inteligente transnacional. Esto sirvió mucho porque el apellido nuestro se escribía de un montón de formas, y no solamente que lo transcribieron mal acá. En Europa del Este, según la región, porque descubrimos que el apellido era de origen checo, pero se habían mudado a Eslovaquia y de ahí, 120 años más tarde, pasaron a Serbia, que después se convirtió en Imperio Austrohúngaro, después en Yugoslavia, bueno, y después se fragmentó. Entonces era muy difícil establecer la procedencia porque por un lado estaba lo que decían los pasaportes, los documentos. Mi abuela decía, no, somos yugoslavos. Yo decía, pero acá dice Imperio Austrohúngaro. Y cuando nos pusimos a investigar decía Serbia y Montenegro, después se dividieron y era Serbia solo, pero cuando averiguamos era una aldea limítrofe con Eslovaquia, y ahí nos cerró el tema de que el dialecto que hablaban era eslovaco, eslovensky. Y luego, por la terminación, tampoco nos cerraba por la terminación sec, es más de los checos. Bueno, descubrimos que sí, el apellido provenía de una región llamada Horniachko, y significa, en una sección era montañés, de la tierra alta, en otra era hijo del minero, pero bueno, se relaciona con la montaña. Eso, bueno, lo hemos visto, hemos podido descargar un montón de apellidos así. Eh, También, por ejemplo, hay apellidos que vienen de distinta procedencia étnica y son parecidos o idénticos. Un ejemplo perfecto, el apellido de mi mujer es Palat, que es de origen rumano, pero también hay Palat en la India. O sea, una locura, a veces eso, y significa palacio, eh, que también existe en español. Hay muchos apellidos que son equivalentes o tienen traducción en distintas lenguas.
Bueno, el tercer ámbito en que nos fue de mucha utilidad es la reconstrucción del contexto socioliterario e interpretativo. Esto sí con la idea generativa. A veces cuando figura un oficio o una condición civil, no significa lo mismo en esa época y lugar que en la actualidad. Este, Estaba por ahí el ejemplo en la diapositiva sobre el tema del funcionario del Imperio zarista, si antes o después de 1850, 40. Eh, bueno, por ejemplo, nosotros conservamos un billete que son 1000 coronas austrohúngaros. Y nos pusimos a investigar, gracias a estas herramientas, descubrimos, bueno, ese billete equivalía, digamos, no me acuerdo el monto en dólares, pero mi hermano nos pusimos a averiguar y, bueno, sacamos el monto en dólares y ahí lo llevamos a pesos, pero equivalía más o menos para comprarse un terreno sin construir. Y ese billete se lo daban antes de irse. Eh, Queríamos saber si tenía un significado, si era muy valioso o era un vuelto, digamos, porque la inflación que hubo en el periodo entre guerras es una cosa que acá todavía no conocimos, y eso que sabemos el tema. Bueno, y el otro aspecto, el que nos ayudó, el cuarto y último, sería el de la recuperación fotográfica, para limpiar ruido visual, sombras, manchas, arañazos, el ajado del papel fotográfico, pero también para animar retratos y colorearlos artificialmente, porque es más fácil por ahí reconocer los rasgos de familia y eso permite también, digamos, facilita mucho esta construcción de las narrativas. Ah, esos ojos, sí. A veces por el tema este de las leyes de Mendel, los ojos claros, los ojos oscuros se alternan de una generación a otra. Y por ahí uno no sabe dónde vienen y hay un ancestro que no conoció y de golpe dice, sí, es esa misma mirada, es esa misma barbilla, de esos pómulos, es la nariz. Bueno, cuando uno los anima, lo hemos probado primero con ancestros que conocimos, por ejemplo, abuelos, eh, tíos, abuelos, y era bastante similar a cómo se movían en vida. Esta animación es un pestañeo, un gesto así como que se mueve un costado, es una cosa muy, muy sutil. Lo probamos con fotografías de ancestros muy anteriores, de principios del siglo XX o fines del siglo XIX, y realmente el resultado daba escalofrío en el sentido que uno dice, me suena conocida esta persona, y es muy, muy lejana la influencia. Este, bueno, esto nos lleva también a plantear una cosa que no es de menor importancia, que es el aspecto de ontológico, o sea, de que uno debe siempre aclarar si una fotografía ha sido retocada, si un documento ha sido mejorado, si ha sido restaurado o no. Y por supuesto, ni qué hablar de los deepfakes, que deberían estar, perdón, de las falsificaciones, que deberían estar absolutamente prohibidas porque ya, eh, si me permiten el chacarrillo, está más cercano a la nigromancia que al estudio de las genealogías. Bueno, en este caso, como decía, al no tener disponibles fuentes en papel para consultar, y a pesar de que, por ejemplo, nos pusimos a aprender algo de rudimentos del idioma, más mi hermano que yo, y a hablar a través del inglés con gente que llevara el mismo apellido de Europa a través de redes sociales, cuando aparecieron las herramientas de inteligencia artificial pudimos avanzar muchísimo más a, en la clarificación del árbol, llegando en algunos apellidos hasta comienzo del siglo XVIII, que aunque no lo crean, es un montón, porque nosotros habíamos llegado hasta los tatarabuelos nomás, o sea, hasta fin del siglo XIX. Y bueno, él por su parte siguió con el árbol japonés de su esposa, así que ahí no era tan difícil porque no habían salido de allá, él vive allá, en Japón. Entonces, tenían todos los documentos en el mismo idioma y con el mismo tipo de escritura, que obviamente ellos manejan. Eh, y
Lo que quería también mencionar, antes de que me olvide, es que a pesar de que estas herramientas generan avances que en este sentido que comentaba parece casi milagroso, jamás se debe confundir con el criterio metodológico humano. Esto que digo, ahí justo, la fuente primaria manda. Ahí está. La fuente primaria manda. Primero que nada está el criterio humano y la experticia del investigador, porque uno cuando se pone a investigar, pone en juego no solamente los conocimientos aplicados específicos, sino todo el acervo cultural que arrastra toda una vida. O sea, estamos hablando del aspecto hermenéutico, y eso, la inteligencia artificial, por avanzada que sea, si no está conducido por una mano conocedora, va a ser torpe y puede llevar a cualquier lado. Había una diapositiva anterior que era como un círculo, no sé si lo pueden poner, esa. Bueno, esto era la reflexión que quería hacer sobre el tema de ver, leer, conectar, comprender y todo eso que conforme un sentido o meta, que es el tema de la narrativa de la historia familiar, porque los datos duros, obviamente que son imprescindibles, pero sin una narrativa que acompañe, terminan convirtiéndose en mera letra muerta, en nombres que no dicen nada, a menos que hayan tenido proezas históricas, o que hayan sido funcionarios de relevancia pública en su momento, pero la mayoría de las familias no poseen eh, ¿cómo se diría?, personalidades relevantes para la historia. Entonces, pero sí creemos que cada familia tiene derecho a conservar esa narrativa que conforma su identidad y le hace entender mucho su origen, su idiosincrasia, su carácter, porque a pesar de que el carácter no viene determinado por la biología o por la etnia o por el contexto cultural, sí viene parcialmente determinado por la sumatoria de todo ese tipo de cosas. Y el resto es, bueno, la historia personal. Eh, Como decía, buscando un concepto de cierre, uno omega parece alfa, que es el término de Sesquitalet. Me encontré con el término Ladomir, que pertenece a un poema, pero bueno, está conformado por dos vocablos eslavos que significan en suma paz universal o mundo armonizado, como una, eh, pensando, ¿no?, en la investigación genealógica como un puente que nos permite ir desde esa identidad de errante o de desarraigo hacia una plenitud cultural, donde se integren todas esas influencias y uno no se sienta como, no sé, como algo marginal o fuera de contexto, sino como una nueva identidad en permanente construcción. Bueno, eso es lo que yo quería destacar, digamos, más, más que nada por el significado personal que tuvo, pero bueno, muchas veces se pone en debate el tema de que la inteligencia artificial viene a reemplazar a la inteligencia humana, y bueno, la idea era superarlo por ese lado. Perdón, no sé si no me estoy excediendo con el tiempo. No, no, estamos perfectos, sí, sí. Bien. Bueno, eso. Es verdad que la inteligencia artificial, yo quería comentar esto porque estuve en conversaciones con un miembro de la academia que conocí la otra vez que fui, Edgardo Gasal, eh, y bueno, hablábamos de que si la inteligencia artificial viene a reemplazar o no el trabajo humano y el trabajo intelectual humano sobre todo, y nada, creo yo que digamos, si se utiliza con un criterio mal entendido de rentabilidad, sí, reemplaza todo porque lo hace más barato, pero así lo hace también. Creo que bien integrado como una herramienta más que se suma al acervo del saber hacer humano, puede llevar mucho más lejos todo este tipo de pesquisas e investigaciones. Bueno, eso quería decir y desde ya agradecerles y decirles que estoy abierto a cualquier pregunta o intercambio.
Muchas gracias, Gustavo. Sí, tenemos tiempo, eso no hay problema. Quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, Sí, no hay problema. Alicia ha levantado la mano. sí. Alicia, Bueno, para todos, bueno, en primer lugar, felicitaciones, Gustavo, por tus aportes. En Gracias. segundo lugar, los que estamos acostumbrados a sacarnos los ojos literalmente leyendo los documentos antiguos, esto vendría a ser como, bueno, la panacea. Imagínate subir un documento de 1500 y que te lo transcriba. Pero me ha pasado, y te pregunto porque no sé si es por desconocimiento, por que no sé, conozco el uso o porque no sé tanto de tecnología, de tener la posibilidad de cotejar un documento que con clara letra española antigua, pero que se leía perfectamente, y subirlo a esta página y a otra y cualquier cosa. No, no a otra, al ChatGPT fue una y otra Transcribo. Y realmente dos apellidos tomaron, el resto del texto no fue reconocido, pero ahí era un texto que no era un español antiguo y legible. Entonces mi pregunta es, uno como usuario, ¿tiene que entrenar a la página? Y en ese caso, ¿cómo se hace para que te lo lea? Bueno, en parte depende si uno tiene la suscripción esa paga, lamentablemente, y Sí, ese es sí, un... suscripta, Ah, suscripta. Sí, bien. sí, suscripta. Sí, lamentablemente las herramientas gratuitas son como una muestra gratis, pero no llegan mucho, o sea, se pueden usar, pero bueno, sí, es más que nada entrenarlo progresivamente, manteniendo el historial de conversaciones Ajá, e ir corrigiéndolo una y otra vez. Es un proceso de ensayo y error. ajá. ¿Cómo sería? ¿Era un documento, era una sola página, eran muchas Una sola páginas? página. Una sola página que subí de prueba, en realidad, porque digo, "Ay, si esto es así, lo voy a probar con un texto que yo ya había transcrito, un artículo ya terminado y todo". Entonces subí la página y realmente no. En el caso de ChatGPT, sí me reconoció una palabra que yo no entendía, el resto no entendió nada, pero esa palabra me la identificó. Y entonces yo puse, che, esto no, ¿qué te parece? No, viste, en el diálogo, no, totalmente incorrecto. Y dice, bueno, disculpa, estamos entrenándonos, viste, bueno, esa fue la respuesta. En Transcribus no lo he usado tanto, también pasó lo mismo, era el mismo texto, y sí me identificó dos apellidos que eran claros, y el resto jeroglifos tiraba. Entonces, bueno, obviamente que yo no soy totalmente ignorante en manejo de todo este tema de la tecnología. No sé si hay algo en especial, alguna técnica, algún paso que uno se come, ¿cómo es? ¿Cómo haces vos para subir tu documento eslavo y que te lo transcribe bien? ¿Tenés aparte conocimiento de lengua como para poder leerlo al documento y ver que lo que te escribieron es correcto? No, lo contrastaba con otras fuentes, porque lo que sí, estos archivos estaban bien legibles, los de las partidas de nacimiento eslavas. Explico por qué. Una amiga había viajado y había tramitado la partida y la mandaron, pero está todo en cirílico. O sea, y sí, Claro. había algunos documentos y pasaportes que sí eran de los años 20, un poco antes, pero lo que solemos hacer es cotejar entre distintas IA, no solo Transcribus, también usamos Gemini, Grok. Grok tiene Ajá, mayor cantidad de toques, no se puede procesar textos más grandes. lo voy a Eh, anotar. ¿Cómo se escribe? Grok. Grok. Bien. Yo en general tiendo, los cotejo siempre porque no me quedo con lo primero que dice, porque a veces uno se puede descuidar y dice cualquier cosa o mete un dato erróneo.
o escriben mal un nombre y Uy, nada, ya. es bochornoso. A mí, bueno, pero claro que con el alfabeto actual lo que me sirvió en un caso particular, una investigación que hice para una amiga, eh, que era un texto en lituano, estaba buscando una partida en Lituania y yo digo, ¿cómo busco un acta en Lituania? Y bueno, lo que me ayudó fue el Google Translator. Escribí, lo mandé al archivo de Lituania, me contestaron en lituano, lo subí al coso y me mandaron el acta, o sea, pudo cumplir con lo que yo necesitaba. Sí, Pero ya para la transcripción para lectura de documentos en los cuales, por ejemplo, nosotros trabajamos, yo trabajo con todo, italiano y demás, pero me baso fundamentalmente del español, desde el gótico antiguo en adelante. Entonces, por ahí digo, uy, qué bueno para los documentos del 1400, 1500 que estamos ahora sí, incursionando con un amigo. Pero con uno más reciente, que era del siglo XVIII, que era perfectamente legible, no lo leyó más que dos palabras de una página que yo subí, que era copia del texto original. Entonces, la pregunta es si es que uno tiene que hacer algo para entrenar esa página o el error es uno que no sabe cómo subirlo. no te quería preguntar, vos qué tipo de instrucciones le diste, o sea, le pusiste en contexto el tipo de escritura, esto, o sea, me imagino que sí, pero No, pre- no, subí la página, subí la página. cuanto más contexto le des, con más Ajá. precisión va a trabajar. Después, si querés, le pedimos a Javier que nos contacte y puedo hacer la prueba, Sí, si sí, te sirve. era curiosidad, yo lo hice por curiosidad, ¿no? El texto ya estaba transcripto, simplemente lo hice por curiosidad para ver, de ir aprendiendo el uso de estas nuevas herramientas, digamos. Sí, siempre hay que darle las instrucciones con precisión y contexto y Ajá, evitando, pensando siempre como si fuera un enunciado lógico, porque al fin y al cla- cabo es un modelo matemático, o sea, claro, bueno, por eso, ¿ves? Eso es un paso que yo desconozco, por eso te preguntaba si hay algunos pasos que uno tiene que seguir, como por ejemplo, yo subí directamente. Entonces mi error quizás fue decir, mira, este es un documento del siglo XVIII, del Tucumán, quisiera verificar eh, si la transcripción, yo lo que quería, o sea, ver era qué respuesta me daba la página, ¿no? sí, no, sin contexto le cuesta más y a veces Ok, puede decir cualquier cosa o resultados parciales. ok, Eh, lo mismo, por ejemplo, si es un documento extenso, yo lo suelo ir subiendo por partes por porque a parte, veces eh, hacé de cuenta que tenés un ayudante que no tiene ganas de trabajar y le da un documento de 100 páginas y lee las 10 claro, primeras y elabora el informe en claro. base a eso. Entonces uno dice, no, me está engañando. Claro, No, no sí, hay era que era fiarse una nunca. página entera. Bien, bueno, Bueno, ves, bueno, eso te preguntaba, tips como para uno poder usarlo y probar, y por lo menos ir probando, ¿no es cierto? sí, Hasta que esto se... por eso les decía que el criterio humano tiene que regir por sobre todo, porque yo trabajando en un diario, cuando ya había aparecido esta tecnología, y nunca me sirvió para reemplazar el trabajo que hacía. O sea, tenía que escribir los Obvio, sueltos, los titulares, los escribía yo. Lo mismo a la hora de escribir, qué sé yo, un texto de narrativa, ficción, un texto literario, no tiene sentido usar esto. Sí puede servir para que, por ejemplo, uno agarre y suba 5 fuentes y busque incoherencias, por ejemplo, en el texto final de uno. Por ejemplo, Google tiene, la IA de Google es Gemini, y tiene ujú, una función que se llama Notebook LM, que ujú, sirve para justamente poner 4 o 5 documentos juntos y sacar informes comparativos, contrastar perfecto, fuentes. ok. Eh, y es bastante eficaz, digamos. Bueno, Si uno está apurado o si tiene, qué sé yo, alguna duda, eh, muchas veces, por más que uno corrija un texto, siempre algo se le pasa. Y bueno, para ese tipo de trabajo está bueno. Generalmente cada IA sirve para un aspecto específico o más que para otros. Entonces uno en la práctica los va integrando y jugando como si fuera una caja de herramientas.
Está bien, sí, justamente ese era mi interés, ir probando, viendo de qué se trataba esto, y bueno, esa fue mi experiencia. Pero hay otras personas que están intentando participar, así que bueno, Bueno, me sirve perfectamente lo que me has aportado. Muchas gracias. No, gracias a vos. gracias, Alicia. Sí, sin duda que hay que darle, creo haber escuchado en alguna charla, esto del prompteo, ¿no? Ujú. Darle información, comentarios, contextos, variables, para que vaya trabajando mejor. Le vamos a dar la palabra a Mariana Vera, que está levantando la mano, y luego a Sonia. Mariana. Buenas tardes, soy Mariana Vera de Uruguay. Muchísimas gracias por la presentación, súper interesante. Y gracias por las recomendaciones de herramientas de inteligencia artificial, que ya he sentido, era mi pregunta, pero he sentido que han nombrado algunas. ¿Existe alguna específica que usted recomendaría para el árbol genealógico? Yo ahora mis datos los tengo todos en Family Search y me gustaría tener mi árbol quizá organizado en otra parte, porque he notado que hay gente que en Family Search estás cuando vos estabas segura de tus datos, pero eso es tu familia, y eso es un poco engorroso. ¿Existe alguna IA que nos pueda ayudar en ese sentido? Por ejemplo, dictándole los datos y que arme automáticamente el árbol. Muchísimas gracias. Discúlpame, hay una parte donde se entrecortó, no sé si lo ¿Se escucharon. cortó? Sí, Ah, bueno, quería saber, repito la pregunta. Sí, no, quería dime. saber por qué es que el de Family Search no te servía, porque tiene una herramienta de IA. De hecho, nosotros hicimos el árbol ese en forma de abanico, lo Eso tenía en otro lo formato. tengo todo así enterito, para algunas partes y otras no. Pero hay gente que modifica por su cuenta parte de mis antepasados. Yo quiero tenerlo todo quizá en algún tipo de aplicación certera o algo, y que me ayude la IA para no estar transcribiendo todo de cero. O usted me dice que hay una manera de bajar el headcom de Family Search para integrarlo en otro software. Bueno, todo tipo de sugerencia me sirve en ese sentido. Nosotros lo habíamos Gracias. descargado al árbol de Family Search, por lo menos como imagen. Y eso Eh, lo tengo como imagen, pero no para poner como un archivo en otros, para cargarlo de datos en otra en vez plantilla. de transcribir yo todo en en alguna aplicación o un software que sea un poquito más profesional y que nadie me lo modifique. Quería saber si hay alguna herramienta de inteligencia artificial que sea confiable como para que asista en esa Eh, Se entrecorta un poquito. tarea. Muchas gracias. Sí, se entrecortó un poquito, pero creo entender. Me decís que en Family Search hay gente, hay parientes del mismo árbol que modifican a Piacere, a Augusto y Piacere, Bueno, que, que lo intervienen al árbol, ¿me decís? o y yo le puse, es mi abuelo, entonces Qué hice un gracioso, es como una reclamo, edición. Family Search, ¿entendés? Sí, exactamente. Y bueno, entonces eso me preocupa un poco y quiero preservar todo lo que yo investigué, que quede bien documentado en alguna otra herramienta. Y sí, ir revisando Family Search, que no me lo cambien de nuevo. Pero Sí, no sé si había un IA, porque es muy engorroso eso de transcribir sí, todo. sí. Lo que pasa es que ahí dependería de en dónde lo querés cargar, en qué plataforma. Eh, En verdad, sí, yo sé que existe el archivo headcom o algo así. Sé que hay aplicaciones o software que algunos genealogistas más profesionales usan. Yo no sabría, capaz que alguien conoce alguna recomendable, pero si hay alguna IA que yo le pueda ir dictando y que me lo vaya armando. No sé ¿Vos si te alguien referías a conoce. dictado de voz? Claro, y que vaya Porque armando el árbol genealógico, ¿no? para dictado de voz tenés el Google Keep, que es otra herramienta del paquete Google que le dictás, pero lo que pasa es que ahí tenés que ir copiando y pegando después. Ah, no, sí. No, Bueno, como al ser algunos algo más hacen páginas complejo, web, claro, sí, es más mira, al ser algo complejo. más complejo, te vas a reír, pero yo en tu lugar lo haría a mano para asegurarme de que el margen de error sea lo más El cercano a mínimo. cero. Ah, bueno, bueno.
Bueno, muchas Porque la carga gracias. de datos parece mentira porque, sobre todo cuando ya son datos que están limpios, porque si vos tenés que hacer unos datos masivos, bueno, sí, sobrepasa la capacidad humana, pero si son datos limpios que vos los has recolectado uno por uno, te convendría tenerlo en soporte papel y copiarlo uno por uno para asegurarte de que no haya errores y para corregir en caso de que los hubiere. Claro, sí, sí. Sí, sí, voy a hacer eso entonces. Muchas gracias, muy amable. No, gracias. Gracias, gracias Mariana. Sonia. Bueno, gracias. Felicitaciones, Gustavo, por tu exposición. La verdad que es asombroso ver todas las perspectivas que se nos abren para la investigación con las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial. Ahora, lo que yo estaba pensando con esto de subir documentos, sobre todo en lengua eslava, o sea, la duda que me queda es, ¿cómo sería en el caso de, en las lenguas eslavas y bueno, en muchas otras, ¿no? Que existen los regionalismos, los dialectos, los arcaísmos? ¿Cómo interpreta eso? No entiendo cómo o qué posibilidades hay con respecto a eso. Porque, por ejemplo, yo tengo cartas muy antiguas de principios del siglo XX que están en un lenguaje un poco arcaico y muy regional, es dialecto en Muy realidad. dialectal. Sí, exacto, eso Sí. es. Te quería preguntar, bueno, antes que nada, gracias por la invitación porque esto viene principalmente de tu parte, así que aprovecho para agradecerte públicamente y, Por favor, bueno, un siempre es un honor. gusto intercambiar contigo. Eh, ¿Sabes Estaba qué? igual. Ha pasado que muchos migrantes eslavos venían del campo o a veces eran cultos, pero cuando vinieron acá buscaban adaptarse lo más rápido posible y dejar todo atrás, que esto lo hemos hablado, y no le enseñaban a sus hijos a escribir. Entonces a veces aprendían por fonética de escucharlos a los padres y hablaban una versión todavía más deformada de un dialecto regional. Entonces es muy difícil por ahí, o sea, es como una persona, imagínense una persona, no sé, de Tras la Sierra que creció en medio del campo y que no fue a la escuela o que terminó apenas la primaria y apenas sabe leer y escribir, una persona de Tras la Sierra de 1930, ¿no? O 20, y que escribe como puede una carta. Imagínense ahora un croata, sería en tu caso, un croata allá en Croacia que quiere leer una carta escrita en 1930 por alguien de Tras la Sierra. Es una Claro. dificultad importante. Yo creo que todo se puede resolver afinando el tema este del contexto y buscando palabra por palabra, las palabras que no las identifica automáticamente, buscarlas con distintas variaciones hasta dar con qué quería decir. Y hay palabras que por ahí, a menos que encima es difícil encontrar a alguien que viva todavía o eh, que pueda decir, ah, no, en esa época se le decía así a tal postre casero, a tal tipo de pan, a tal tipo de actividad cotidiana. Hay términos que se van perdiendo. Eh, entonces, por ahí se pone difícil, pero me parece, digo, si yo me acuerdo que había una palabra que usaban para llamar al líquen, el líquen que crece en los árboles, decían pechiarca, no lo encontré en ningún lado eso. O el nombre de algún postre que uno se volvía loco buscándolo y después terminamos encontrando que ese postre se llamaba de otra forma y se hacía exactamente igual, y el nombre que nosotros conocíamos se aplicaba a otro tipo de postre que no se parecía en nada al nuestro. Ese tipo de Claro. confusiones se dan. Imagínense que a nosotros nos mandan a otro planeta, porque en este planeta ya está todo intercomunicado, pero que nos mandan a otro planeta y nunca más tenemos contacto y bueno, vamos a transmitir lo poco que alcance nuestro cerebro a recordar y nuestro cerebro siempre reedita los recuerdos cuando los saca a la luz y se van deformando con el uso. Entonces, yo creo que es un trabajo así como muy de hormiga, ir pidiéndole palabra por palabra y con mucho contexto, sobre todo si tenés más material de esa época. eh, pero sí, esto trabaja siempre así por afinando y a prueba y error. Recuerden que
hay mucha gente que aparece y dicen, dan cursos y dicen, sí, ingeniería en prompts, y uno dice, pero sí, esta tecnología apareció hace poquito. O sea, eh, estamos hablando de gente como uno, ¿no? Que accede a la herramienta a través del lenguaje natural, o sea, dándole instrucciones escritas, por más que utilice un esquema lógico, no deja de ser lenguaje natural. Y a pesar de que la herramienta funciona con eso, de que el lenguaje natural es su materia prima, no olvidemos que detrás de eso hay una programación. Entonces, quizás alguien con conocimiento de programación y escritura de código puede afinarlo a un nivel mucho mayor, pero nosotros los simples mortales que trabajamos con el lenguaje natural, tenemos que ir así por contexto, prueba y error y precisando cada vez más hasta que entienda de qué estamos hablando. Eh, y eso, obviamente, alimentándolo con más material que tenga que ver con el objeto de nuestra investigación. Bien. Bueno, yo he ido haciendo como un acopio de aquellas palabras que escuchaba y que realmente marcan una diferencia con el croata que se habla en Zagreb, por ejemplo. Y realmente también, como vos decías, las deformaciones, los regionalismos, la forma en que se pronuncia, que uno por ahí ha escuchado por fonética y eso complica un poco. Y también las influencias que hay en el caso de Istria, por ejemplo, con palabras eslovenas, con palabras italianas, que eso complica también un poquito. Sí, no olvidemos que al ser Europa tan pequeña y sobre todo la parte de los Balcanes, la Europa central que está tan subdividida, viven muy cerca y se contaminan, se contagian. Contaminan suena feo, se impregnan unos de los otros de palabras prestadas, como suele pasar en la triple frontera, que hablan ¿cómo le dicen? El portuñol, o esa mezcla entre español y guaraní. eh, que bueno, uno dice, nosotros hablamos castellano, pero uno habla con alguien de Chile y yo le entiendo, le entiendo no todas las palabras, porque utilizan muchos términos que son regionales de ahí que no, y el que vive en la frontera con Chile también habla distinto. Entonces, imagínense, personas que hablan, bueno, en Suiza creo que hay 5 dialectos diferentes, ¿no? Uno por cada cantón. Entonces, se entremezclan y se vuelven, realmente hay que afinar mucho, mucho la búsqueda. Sobre todo cuando estamos hablando de variedades lingüísticas de hace 100 años atrás, que algunas de ellas quizás no perduren al día de hoy. Exactamente. Uno Eso lamenta tanto por ahí que los abuelos no hayan vivido más para poder preguntarle directamente. Es como, no sé si recuerdan esa famosa anécdota que es casi como un chiste de una mujer que siempre le cortaba la punta a los chorizos antes de cocinarlos. eh, y que dicen, no, que mi abuela y la madre de mi madre lo hacía así cuando le preguntan, no, es porque no entraban en mi sartén. Y a veces se pierden el origen de determinadas costumbres o deformaciones dialectales. Es fascinante cuando uno logra encontrar el porqué, pero lamentablemente la mayoría de las veces se pierde. así es. Bueno, gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Muy clarito. Gracias, Sonia. Vamos a leer algo que se ha colocado en el chat. Gustavo, Laura Mayorga Ceballos, académica de nuestra institución, dice muy interesante y muy buenos aportes. Hay que aproximarse a la IA e ir incursionando en diversas herramientas. Coincido en que mientras más datos brindes, mayores serán los resultados. Todo es nuevo y enriquecedor para nuestras investigaciones. Felicitaciones. Quería, antes de leer el comentario que hace Cristian Basso, hacer un comentario también, esto de dar el contexto, haciendo un símil con el trabajo de transcripción eh, de documentos, mientras uno más conozca, y en relación a las preguntas que hace Sonia, mientras uno más conozca sobre el contexto, sobre el vocabulario de una cierta época, le va a ser más fácil leer documentos antiguos. Si yo desconozco regionalismos o arcaísmos, me va a ser más difícil leer. En ese sentido,
hay un símil. Creo que nos ha abandonado Gustavo, ya volverá. Bueno, Cristian Basso dice muy buena la charla, muchas gracias. Para Perdón, Mariana. Javier, ¿hola? Sí, Sí, perdón, no, que se me había cortado la llamada y volví justo cuando empezaba a leer sí. los mensajes, no sé si me perdí alguno. Alcancé a escuchar cuando mencionabas esto de que hablamos con Sonia y quería agregar una cosita más. Que para conocer por ahí variedades dialectales antiguas siempre es bueno, sobre todo cuando se trata del propio idioma, ¿no? Porque es más difícil si uno, digamos, tiene que tener un conocimiento muy avanzado de otra lengua para poder leer literatura regional antigua en otra lengua, pero en nuestro querido castellano sí podemos hacerlo y muchas veces eso nos ayuda mucho a conocer, porque la literatura registra el habla viva de cada tiempo. Bueno, eso, siempre es importante leer literatura de ficción, ¿no? Eso. Claro que sí, exacto, sí. Sí, leía un comentario de Cristian que le respondía a Mariana. Dice, para Mariana te recomiendo el software Family Tree Maker, es bastante bueno, donde podés trabajar offline u online en sincro con Family Search y Ancestry. Saludos para todos. Bueno, gracias. Bueno, está buenísimo. Cristian. Muchísimas gracias. Gracias. Laura vuelve a comentar, incursionado con Grok a través de X, con respuestas bastante acertadas. Olsen, le voy a pedir, porque otras veces he estado y nunca le he preguntado el nombre, para no decirle Olsen. Bueno, ¿cómo es su nombre? Perdón, Nair, estaba silenciada. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Nair, por asistir a nuestras conferencias. Nair dice, muy buena la conferencia, es un tema que preocupa el cómo aplicar la IA para nuestra investigación. Bueno, Daniel Rodríguez Drago, desde Tucumán, agradece, felicita a Alicia. Bueno, muy interesante, Gustavo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, algún comentario. Porque, No, bueno, temas novedosos y que vienen muy bien, siempre hay que estar actualizándose en todo. Así que gracias, Gustavo, por los aportes realmente. No, gracias a usted por el intercambio, porque yo acá vengo en calidad de uno más que les cuenta cómo trabajó, digamos, y es en ese intercambio que se construye conocimiento y se avanza. Bueno, este tip que tiró Cristian está muy bueno también. Esa idea para hacer algo genealógico, esa no la conocía, así que me sirve también. Después tomo nota. Bueno. Nos interesa mucho, lo hemos... Sí, esa herramienta quise decir. Claro, lo hemos comentado porque en el caso de la Argentina, nuestras instituciones genealógicas tal vez muchas veces han insistido en lo que es las familias criollas, las familias fundadoras, y a veces la inmigración de los últimos 150 años, sobre todo lo que no es ni español ni italiano, ha quedado un poco de lado. Entonces nos interesa y nos llama la atención desde un punto de vista del conocimiento y de la investigación. Quien haya investigado, bueno, está Sonia en la academia, etnias, nacionalidades que no son, vuelvo a insistir, ni italianas ni españolas, sino que tienen que ver con territorios muchas veces que desde las instituciones desconocemos la genealogía, como el este europeo, ¿sí? Croacia, Serbia, República Checa, por ejemplo. Y vamos a darle la palabra a Sonia y luego a Marisa, que Marisa tiene una genealogía interesante, unos antepasados interesantes. Sonia. Ay, no quiero ser tan preguntona, pero la verdad que me interesa mucho eso de la recuperación de las fotografías antiguas
Sonia, entrecorta. Sí, pero pregunta si sobre hay algún si lo podés escribir, programa. si lo podés escribir en el chat, porque se entrecorta. Sí, estamos con un internet débil hoy. Pero me parece que Sonia pregunta sobre las herramientas para recuperar fotografías. Bueno, yo ahí en la diapositiva puse, a último momento les mandé una versión nueva que incluía un par de cosas más, porque quería incluir justamente eso, por ahí enunciado, no sé, no les quedaba. Hay una herramienta de MyHeritage que se llama Photo Enhancer, que usa Deep Learning para mejorar resolución, colorizar, reparar daños, enfocar rostros. Después hay otra que se llama Remini, que es para restauración y nitidez. Y Ancestry, MyHeritage integradas, mejora automática y además los anima. Hay otro que se llama Deep Nostalgia, Live Memory. Hay muchas, uno googlea y se busca alguna que sea gratuita y encuentra, cada vez hay más y se multiplican exponencialmente. Eh, Sobre todo cuando uno quiere hacer alguna prueba, algún experimento, te dejan hacer un par de pruebas gratis antes de pedirte el pago, porque, digamos, lo ideal sería que uno pudiera integrar todas las IA en sus versiones pagas, pero como son en dólares y, bueno, $10 acá, $100 allá, se vuelve un poco oneroso el tema. Hay gente que trabajando con distintos agentes de IA integrados logra incluso crear hasta un... Hay un tipo que creó un influencer que es como una especie de periodista de corresponsal de guerra o de desastres, no sé si es en Chile. Me llamó la atención porque se llama igual que mi hija, con nombre y apellido. Pero eso es una chica que es como una periodista, pero uno la ve y es como real y tiene una página donde este personaje puede hacer informes, así como si fuese una figura famosa, una celebridad, que cobra por hacer publicidades, por ejemplo. Y bueno, en una entrevista me llamó la atención porque estaba muy bien hecho y digo, pero ¿cómo hace esto? Porque generalmente cuando alguien se pone a experimentar con la IA genera productos que puede hacer una imagen buena, pero la segunda imagen ya se nota que no hay continuidad o tienen ciertos detalles que denota que no es algo real. Pero en este caso era bastante realista. Y bueno, sí, orquestaba como 4 o 5 inteligencias artificiales pagas, muy avanzadas. Las que son pagas tienen opciones muy, muy avanzadas. Lo que pasa es que, como decía, son en dólares y son muchas. Este, pero Bien. las herramientas gratuitas tienen aunque sea modo prueba, para esto de las fotos. Bien. Están esas que les mencioné, están en la presentación. Sí, justo Sonia tuvo que salir. Gustavo contestó un poco tu pregunta con respecto a Sí. las IA para recuperar fotos. Bueno, en todo caso, después escucharé de nuevo la Sí, grabación porque... en la diapositiva número algunas. Ah, bien, porque me desconecto, no sé qué, no está andando bien mi internet, perdón. Bien. Bueno, muy, muy interesante. Marisa Ring. Sí, Marisa. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Justamente yo quería comentar algo que hice para restaurar unas fotos antiguas y le pedí a la IA que me diera el mejor prompt posible como para hacer una restauración de la foto y que me quedara de calidad sin que me alterara nada del contexto histórico. Porque yo lo que quería era preservar que la foto fuera exactamente igual que lo que era la original. Así que en base a ese prompt que me dieron, que me dio la IA, después puse el prompt, subí el archivo con la foto y la verdad que me quedó
que me quedó bien, porque había probado, no probé, no conocía estas que indicaste vos, Gustavo, entonces me las tuve que ingeniar como se me ocurrió, y bueno, porque me he dado cuenta que lo mejor es darle un buen prompt, que lo que hace la diferencia a lo que uno consiga es la indicación que le dé, porque si no, seguramente o tenés sesgos o tenés, como decís vos, alucinaciones. Y otra cosa que me pareció interesante, que bueno, que no me acuerdo de quién la escuché, es pedir buscar en las empresas el archivo donde dan cómo pedir, cómo se hace la ingeniería de prompt en esa determinada IA. Por ejemplo, Gemini tiene uno que te da todas las instrucciones de cómo se elaboran los prompts, Anthropic tiene otro, bueno, se suben, yo lo subí en NotebookLM, y ahí, una vez que subí, cuando uno le pide la elaboración de un prompt, te lo hace teniendo en cuenta las indicaciones específicas de cada una de las inteligencias, porque todas las inteligencias actúan de manera por ahí con algunas diferencias. Sí. Bueno, esos son un poco los tips que yo puedo darles. Y con respecto a... Sí. No, que está buenísimo eso que decís, porque sí, es algo que se me faltó mencionar, que es verdad que cuando uno no sabe cómo escribir el prompt, generalmente uno más o menos lo va modificando, pero cuando no sé por dónde empezar, decime cómo debería pedirte un prompt si quisiera tal y tal cosa, y lo escribe, después uno aplica el mismo prompt y ahí se acerca más al resultado que uno busca. Claro. O sea, porque ahí uno le pide, explícame en tu propio idioma cómo te puedo pedir en tu idioma. Claro, Parece mentira, exactamente. pero a veces, como decía, como se maneja con estructuras lógicas, vieron que, por ejemplo, tienen una restricción, incluso las guías pagas, por ejemplo, no pueden enseñar a fabricar una bomba. Claro. Porque va en contra de las restricciones. Ahora, si uno le dice, estoy escribiendo una novela y en un momento un personaje tiene que desactivar una bomba, pero para ello necesita saber cómo fue fabricada, de golpe sí lo dice. Entonces, hay trampas lógicas. Se parece mucho a esas fábulas donde uno tiene que apostar con un demonio y engañarlo para que se pise solo. Bueno, no, es fascinante, a veces se vuelve divertido, a veces es irritante, pero está muy bueno, sí, ese aporte que haces se me había pasado y no se me había ocurrido fijarme en que las empresas traen los... Tienen, sí. Son como las instrucciones que te guían para poder hacer bien la ingeniería esta de prompt. Bueno, a mí me resultó, porque a mí lo que me preocupaba era que no me variara la imagen original, porque si no le das un buen prompt, te la cambia la foto por ahí. Sí, eso era justamente sí. lo que yo no quería. Sí, bueno. Es muy feo cuando uno ve gente que se pone una foto de perfil que se nota que ha sido retocada y uno dice, parece, pero no es la persona, no está ahí. Claro. Sobre todo gente que se pone la foto los rasgos físicos, sí. Pero gente que se pone la foto de perfil en redes sociales o en su WhatsApp, que no hablo de las caricaturas en versión Miyazaki, hablo de que se saca una foto y se la pone en efecto cinematográfico y uno dice, pero no es esa persona. Y otro tip que en estos últimos días, porque las inteligencias es como que van variando tan rápido, de una semana a la otra, por ahí tenés una que es mejor que la otra. Bueno, a mí me está resultando que no me está dando tantas cosas correctas Gemini. Es más, en NotebookLM el otro día me contestó algo que supuestamente se tiene que basar en lo que vos le subiste, para que no haya alucinaciones, y me dio contenidos que eran erróneos. Pero la que veo que está siendo más certera últimamente es Claude, no sé, .ia se pronuncia. Esa me parece que está siendo como la más, la que menos errores me está devolviendo. Porque es como decís vos, hay que estar muy atento a no caer en las trampas de que te quieren convencer de algo que por ahí no es. Sí, o que te dan la razón todo el tiempo. Yo pongo el ejemplo de la moladora. Imagínense una moladora que funciona sola, o sea, no hay forma. Hay que guiarla con mucho pulso. Por eso no confío, siempre contrasto y chequeo obsesivamente todas las respuestas porque uno puede terminar, digamos, abochornado diciendo algo que no era,
o ni que Claro. hablar, o sea, si bien sirve para redactar documentos, no sé, prefiero copiarlos y transcribirlos para asegurarme que no se me haya pasado un error, eh, porque vieron que pasó en un diario, pasó varias veces, creo que en La Nación y no me acuerdo qué otro diario más, que ponen un artículo al final dice, ¿deseas que te da una versión resumida del artículo? Y ahí, digamos, es poco, no sé, una falta de prolijidad. Sí, Una aquí, pregunta, aquí, perdón, lo Sí. último. Yo, por ejemplo, en la monografía que hice, no la quise subir, en ningún momento no la quise, digamos, la redacté yo, y nunca la quise, no quise subir ni a corregirla, por miedo a que eso por ahí tenga algún efecto negativo. En ese caso, si uno está escribiendo algo y se lo sube a una inteligencia artificial, ¿tiene algún inconveniente o no? No, yo te digo la verdad, a Por la hora de ejemplo, corregir para un texto, corregir. sí, pero a la hora de corregir un texto, yo prefiero copiar línea por línea o de a párrafos pequeños y decir, y le pego siempre el mismo prompt. Revisa detalladamente la estructura gramatical y sintáctica y marca si hay errores, esto, aquello, para asegurarme de porque, que ni una comita, nada. Pero prefiero que lo haga así sin que me intervenga el texto, porque cuando uno le sube un texto completo de 3 4 páginas, 7 páginas, y uno le dice, corregímelo, y dice, ¿en dónde lo corrigió? Claro. Y por ahí puede cambiar algo del lugar que uno dice, no, pero yo no escribí eso, yo no escribo así. Entonces, para evitar que se tome libertades, Claro, que la idea. uno no les da, claro, claro. Claro. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. gracias Marisa. Antes de seguir, quiero leer algunos comentarios más en el chat. Bueno, Ángel Soriacano de Tucumán, excelente Gustavo, muchas gracias. El contexto es determinante para guiar la búsqueda, mil gracias. Nair le hace una pregunta a Marisa. Hola, para Marisa, ¿podrías pasar el prompt por escrito? Lo pediste a la IA, gracias. Bueno, en todo caso, después, si Marisa querés pasar el mail para que Nair te escriba, ¿sí? Lo podés escribir en el chat. Bueno, Eh, gracias, Marisa. Además, Marisa tiene una investigación interesantísima porque ella desciende de alemanes del Volga, así que ella ha tenido esos inconvenientes con el idioma, todos, ¿sí? todos. Con alfabetos, etc. Todos los que dijiste los tuve. Exacto. Cristian Basso dice, se está poniendo de manifiesto que las fotos que devuelve la guía pierden lo esencial de las miradas, se nota mucho, para mí sirve más para restauración y fondos y combinar con otras técnicas fotográficas, en mi opinión. Eso sí, eso que dice Cristian es verdad. O sea, siempre conviene usarlo como una herramienta más y no como una solución mágica a todo. Obviamente, por ejemplo, si uno no sabe Photoshop, bueno, lo restauro más o menos aunque sea para ver cómo quedaría, pero sí, si hablamos a nivel profesional, es una herramienta más y si es posible, es como pasó, no sé si recuerdan que al principio del 2000 se había puesto de moda colorear todo con Photoshop y se notaba mucho, y bueno, cuando ya se les pasó el furor por la herramienta, ahora lo que está bien visto es que no se note que tiene Photoshop. Bueno, con esto es más o menos lo mismo, creo yo, que no se note que se usó ya, que sea como una curaduría así a penitas, que sea un toque sutil. Pero bueno, sí, no todos podemos manejar un nivel profesional. Son tantas las herramientas y tantos los know-how, digamos, que se requieren hoy en día que no alcanza la vida. Bueno, Gracias. Nair, Marisa te ha dejado el correo almagenealógica@gmail.com para que puedan comunicarse. Alicia, que has levantado la mano. Una última, no última, pero bueno. Gracias. ¿Qué significa, cómo haces este tema de que vos decís Ancestry y MyHeritage integrado? Yo, por ejemplo, soy abonada de MyHeritage hace 10 años, lo pago todos los años, casi el más caro. ¿Qué es esto de integrar Ancestry? Que también lo uso muchísimo para hacer investigaciones en Inglaterra y me ha servido un montón. Que no están en Family Search. ¿Qué es esto de Ancestry MyHeritage editado para mejorar
las imágenes serían, ¿no es cierto? Eso, para eso lo aplicás, ¿y qué es? Claro ¿O que cómo se usa? tiene una herramienta para mejora de imágenes, pero lo que hemos hecho un par de veces fue primero mejorar la imagen con esa función y luego animarla con el otro, Ah, con Live ahí es, Memory, Deep Nostalgia. Entonces, cuando digo integrar, es como decir, primero pasar por esta como herramienta, que luego por usas esta. uno y perfecto, no me quedaba claro cómo era No, no, eso, si es que había, porque viste que en algunas páginas estas de como eh, mm, Ancestry está asociada a Family Search, entonces son más o menos las mismas sí, bases de datos, entonces bueno, no entendía, me queda claro que primero la pasas por una y después por otra. es una Perfecto. locura porque si se ponen a pensar, o sea, cada una de esas herramientas por separado abre un universo infinito de posibilidades. Y no tenemos una Totalmente. herramienta, sino que es una tecnología que se traduce en un montón de herramientas con un montón de aplicaciones específicas que son infinitas posibilidades a la N posibilidades. O sea, Claro. es Además, el tema de las páginas que tienen digitalizados documentos en el mundo son innumerables. Yo comencé a trabajar antes que estaba Family Search, pero consultándolo en las iglesias de los mormones, ¿no es cierto? Pero la parte todo de Inglaterra y Gran Bretaña, todo lo tenía Ancestry, y te estoy hablando de año 2002, sí. 2002. Ya yo tenía índices y imágenes digitalizadas de Ancestry. Qué sé yo, para estudiar todo lo que es el mundo judío, hay una página fantástica que tiene datos de todo el mundo. Te tenés que asociar, no es de pago. Pero bueno, tengo que decir que bueno, el archivo francés está todo digitalizado. O sea, hay tanto para consultar, tanto para verificar y ver, realmente que es increíble. Pero bueno, Sí, no muy se acaba buenos nunca el todos los camino datos, no he se acaba nunca. aprendido un montón. No, ¿Eh? que digo que no se acaba nunca la No, aventura, el conocimiento no alcanzarían 10 vidas no, juntas, es hay impresionante. una vida para investigar realmente. Sí, Gracias por tus aportes. gracias. Gracias, Alicia. Bueno, ya casi finalizando, decir que Adrián Mercado, José Luis Fagiani felicitan y vamos a leer el último comentario y pregunta en el chat. Ricardo Sánchez Alonso dice: buenas tardes, felicitaciones a Gustavo por la exposición. Quería preguntarle si la inteligencia artificial funciona con OCR o reconocimiento óptico de caracteres. Pienso, bueno, ya hace un comentario, pienso que todos los registros civiles tendrían que hacer convenio con Family Search, pero eso como un segundo comentario. Perdón, hay una parte que se entrecortó, el final del primer comentario que decía. Quería preguntarle si la inteligencia artificial funciona con OCR. ¿Cómo no? O sea, si puede, o sea, uno escanea con un celular o con un escáner y luego eso lo procesa la inteligencia artificial. No entiendo. Sí. Si Ricardo Buenas quiere tardes, hacer... yo soy Ricardo Sánchez del Centro de Genealogía de San Juan, de la provincia de San Juan. Y el OCR lo reconocí gracias a Prensa Histórica de España, después Gálica, también tiene reconocimiento óptico de caracteres, es una tecnología que lo ubicaba hace varios años. Y esto de la inteligencia artificial es nueva, digo, supongo que debe utilizar el reconocimiento óptico de caracteres, inteligencia artificial. Sí, digamos, es una de las tantas habilidades que se aplican. O sea, está Yo pude encontrar mi tatarabuela de Salamanca en Prensa Histórica de España, el aviso fúnebre, mi tatarabuela, así que soy un enamorado del reconocimiento óptico de caracteres. Sí, el reconocimiento óptico de caracteres se está usando hace muchísimo tiempo. De hecho, no sé si se acuerdan, hay una charla TED en YouTube de
desarrollador creo que es de Puerto Rico, si no me equivoco. No me acuerdo el nombre ahora de este hombre, pero él fue el que inventó los CAPTCHA. ¿Se acuerdan los CAPTCHA? Que uno entra a una página y dice, tiene que tipear un número, una letra. Bueno, él lo hacía, el reconocimiento óptico de caracteres a veces no reconocía ciertas cosas, entonces ellos lo ponían como una prueba para uno demostrar que no es un robot. Entonces, uno por un lado demuestra que no es un robot para evitar el spam, y por otro lado, lograban que un montón de gente verificara caracteres parcialmente ilegibles, y de esa forma es como que se generaba un esfuerzo humano colectivo gratuito que entrenaba esta tecnología. Y bueno, pero esto está hace bastante tiempo. Sí, es genial lo que hace, o sea, cómo se puede acelerar la disponibilidad de documentos de toda índole a nivel mundial, es algo que no ni lo soñábamos. Igual que Eh, Gálica de Francia, yo puedo encontrar varios temas históricos de San Juan en Gálica, la página en Gálica de Francia, así que, y estuve investigando en los registros civiles, ya hay Tierra del Fuego, Salta, Córdoba, han hecho convenio con Family Search y San Juan no, así que tenemos un problema grave en relación al registro civil y a otros archivos. Si no, podría ser con otras empresas, pero muchos políticos no les interesa el reconocimiento óptico ni la inteligencia artificial tampoco. Lamentablemente, si se aplicaran las tecnologías para facilitar las cosas, no existirían los trámites, se harían solos. Exacto, esto sería rapidísimo. Hay búsquedas que demandan años y que con la tecnología serían 2 minutos. Exacto. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, si no hay otra pregunta, otro comentario, Un aporte nomás que tiene Sí, que ver con esto Alison. de la OCR. En Family Search no figura como OCR, sino como la opción buscar textos, y uno pone entre comillas que es el apellido que quiero buscar, y te tira todos los documentos en los cuales figura esa persona. Puede ser un homónimo, pero hay que tomarse el trabajo de revisar que no son está basado en archivos digitalizados, pero no de bautismo, que es lo que estamos acostumbrados a ver en Family Search. Por ejemplo, el Archivo Histórico de Córdoba, yo pude encontrar un montón de datos o del Paraguay, buscaba a una persona en particular y encontré y pude acceder al documento completo digitalizado del archivo. Así que como un dato para los que buscan mucho en Family Search, está el buscador de texto que no busca en las partidas, sino que busca en textos que ellos tienen en un mundo que ellos todavía no han incorporado a la página, pero que lo tienen digitalizado. Así que bueno, un dato como aporte. Bien. Quería, si puedo hacer un comentario Sí. más. Sí, claro. Justo Alicia me hizo acordar de una cosa que me olvidé mencionar que hicimos en la investigación, que está muy bueno, que esto no es una herramienta específica de genealogía, pero es una de las tantas posibilidades que permite el uso de esta herramienta, que está buenísimo. Y, por ejemplo, la confección de estadísticas sobre los integrantes del árbol familiar. Por ejemplo, ¿a qué edad promedio se suelen casar? ¿Cuántos hijos promedios han tenido a lo largo de varias generaciones? ¿O a qué edad promedio mueren? ¿Cuánta edad alcanzó el más longevo? Y así. Surgen digamos, correlaciones interesantes que por ahí son más útiles para la curiosidad propia, ¿no? De los caracteres de la familia, pero no deja de ser interesante. Muy interesante. Muchas gracias, Gustavo. De parte de la institución, de parte de la academia, agradecerte tu participación, tus comentarios, tu sapiencia, y bueno, tal vez volveremos con alguna otra conferencia relacionada con la IA, porque va a continuar avanzando y se va a complejizar y enriquecer nuestro trabajo de investigación. Nair.
¿Quería hacer un comentario? No sé si levantó la mano. No, o fue por error. Bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos por participar, por asistir. Hoy, un día sábado por la tarde. Así que las gracias y como todo el mundo Saludos a sabe, todos. nuestras conferencias luego se suben al canal oficial de la academia, donde las pueden luego ver las veces que quieran. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Hasta la próxima. Gracias, Hasta Gustavo, luego. Gracias. Que sigan todos. bien. Mando un abrazo Buen grande. fin Muchas gracias. Igualmente. Chao, Chao, chao. saludos. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Saludos. Muchas gracias. Asistencia internacional, Muy nacional. bien. Está, Muy bien, la verdad. grabando Sí. todavía. Está grabando.